Bueno, continúan las polémicas por las declaraciones y las reacciones con Bolivia. El presidente Evo Morales aseguró que desconfía del cónsul chileno, según él, por intentar desestabilizar su administración. Desde Chile no se hizo esperar la respuesta. Hoy la presidenta Michelle Bachelet aseguró que los dichos del mandatario no son aceptables. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Ministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, el conflicto ha escalado al punto de que hoy intervino la presidenta Michelle Bachelet. No tenemos relaciones diplomáticas. ¿Cómo califica usted las relaciones consulares entre Chile y Bolivia? Bueno, están muy tensas, obviamente, porque cuando el presidente Morales hace acusaciones injustas e infundadas respecto a nuestro cónsul general, acusándolo de supuestamente estar agitando a la oposición y teniendo intenciones de desestabilizar su gobierno. Nos parece que evidentemente hemos ya pasado incluso el nivel de agresión verbal al que ya nos tenía acostumbrado el gobierno boliviano. ¿Y a qué atribuye usted este paso, esta escala superior del nivel de agresividad? Probablemente porque se sintieron muy incómodos cuando Chile hizo el planteamiento que yo hice formalmente después de consultarlo con la presidenta, de ofrecer a Bolivia el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. Eso creo que los descolocó totalmente, no supieron cómo responder. La primera respuesta inicial del presidente Morales fue una agresión verbal contra mí, diciendo que yo era, creo que dijo, el campeón de la falta a la verdad, porque no me creía lo que estaba yo ofreciendo. Y luego siguieron una serie de, por lo menos, incertidumbres respecto a qué es lo que iban a decir. Les tomó 20 días de decir una respuesta que fue, primero, dennos territorio, es decir, queremos soberanía. Condicionar las relaciones diplomáticas pero a 5 años de territorio. A falta de un condicionamiento dijeron 3. Es decir, acceso soberano, territorio chileno, segundo, en máximo de 5 años y tercero, con la intervención del Papa, con la mediación del Papa. Y yo creo que todo esto, al final, probablemente derivó en este exabrupto para tratar de salirse de este impasse, porque creo que se sintieron muy incómodos y capaz que esta respuesta condicionada, 3 condicionantes, haya sido más bien una sugerencia de los expresidentes. Ahora, la declaración de persona non grata del máximo representante de otro país, que en este caso es el cónsul Milenko Skoknit, es un paso bastante avanzado. Hoy día el ministro Carlos Romero dice que hay evidentes elementos que hacen presuponer una actuación que va más allá del ámbito diplomático y dice que hay varias reuniones. ¿Es seguido, es espiado el cónsul chileno en Bolivia? Eso lo tiene que decir el gobierno boliviano. Que investiguen. El cónsul general de Chile es un profesional, experimentado, serio, y ha hecho su trabajo de manera impecable, abierta, transparente. ¿Qué es lo que él hace? Ha ido apenas a 3 departamentos, a 3, en los 15 meses que lleva en Bolivia. Y cuando va, se reúne con las autoridades institucionales, sean de gobierno o oposición. La mayor parte, de hecho, son de partidos de gobierno. Va y está con el gobernador, con el alcalde, con los gremios empresariales, con el obispo. Hay un dirigente gremial que es tal vez el más opositor a Evo Morales, que tal vez haya causado esa molestia en el presidente Morales. No lo sé, pero no se ha reunido con ninguno de los líderes políticos opositores que se conocen nacionalmente en Bolivia e internacionalmente, con ninguno de ellos. Bueno, y es parte del trabajo diplomático. Es parte del trabajo diplomático. Nosotros no le preguntamos a la cónsul general de Bolivia en Chile con quién se reúne. Tiene la más amplia libertad de reunirse con quien desee. Bueno, y respecto a eso también, el ministro Romero de Bolivia dijo... ¿Hacen un seguimiento específico que pueden decir que ella tiene todas las reuniones con quien quiera? Entonces está también insinuando que Chile espía a la cónsul de Bolivia en Chile. La respuesta es muy simple. No nos interesa con quién se reúne porque tiene total libertad para hacerlo. No tenemos idea con quién se reúne, pero como no hay condicionamiento alguno, ella se puede reunir con quien quiera. Es más, sabemos que el vicepresidente de Bolivia ha estado acá. Ha tenido eventos académicos, se ha reunido con gente
del mundo político, del mundo académico, con quien quiera. El subsecretario de Relaciones Exteriores de Bolivia ha venido acá apenas avisándonos a pocas horas de aterrizar, y también se han reunido con quien quiera. Ministro, y de hecho, tanto así que incluso una vez que estuvo acá, yo lo invité a reunirse conmigo. Total libertad. Ministro, la Cancillería... En Chile las cosas son así. ¿La Cancillería teme por la seguridad personal del cónsul Milenko Skoknić, como dijeron ayer los parlamentarios que integran las comisiones? Mire, yo creo que aquí hay una responsabilidad que tiene que ver con la Convención de Viena. Los agentes diplomáticos necesitan ser respetados y salvaguardados sus derechos. De modo que, si bien es cierto que yo no quiero emitir juicios respecto a lo que pudiera suceder, aquí hay una Convención de Viena que tiene que ser respetada. Ahora, ¿va a haber alguna manifestación de protesta formal de la Cancillería a través de una nota o tal vez del llamado al cónsul Skoknić a dar explicaciones acá? No tenemos ninguna intención de mandar notas de ninguna naturaleza. Esperamos que la racionalidad se imponga. Yo quiero decir una cosa que es bien importante, porque se le acusa de pretender a Chile y al cónsul la inestabilidad de Bolivia, la inestabilidad del gobierno de Evo, dijo el presidente. Yo quiero recordar que el año 2008, siendo la presidenta Michelle Bachelet, estando presidenta con su primera administración, ella era presidente pro tempore de UNASUR. Y en ese momento el gobierno boliviano, el presidente Morales, se enfrentaba a una seria crisis política debido a movilizaciones, protestas de parte de una región denominada la Media Luna, de varios departamentos de Bolivia. La situación era de tal crisis que UNASUR puso sus buenos oficios y la presidenta encabezó la iniciativa justamente para promover el diálogo y lograr la estabilización del gobierno del presidente Morales, cosa que ocurrió. Chile tuvo la iniciativa, la reunión ocurrió en Santiago, en La Moneda. Bueno, han pasado 8 años y ha cambiado prácticamente en 180 Pero está claro cuál era la escenario. intención de Chile, era ayudar a los vecinos, ayudar a un vecino en problemas. Nosotros queremos la estabilidad de Bolivia, la prosperidad de Bolivia, porque si le va bien, nos va a ir bien a nosotros, nos va a ir bien a toda la región sudamericana si le va bien a los vecinos. ¿Por qué vamos a querer algo distinto? Francamente, eso nos parece, como dijo bien la presidenta, inaceptable. No es aceptable pensar y hacer además alegaciones de tal naturaleza infundada. Ahora, especialmente cuando se trata de un diplomático experimentado y serio. Usted dijo ayer que todo tenía un límite. Así es. ¿Cuál sería el límite para romper relaciones consulares? Mire, en realidad nosotros no quisiéramos que esto sucediera. Lo que hemos dicho es que queremos elevar las relaciones. Por eso que propusimos el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas de inmediato y sin condiciones. Yo creo que esta es la respuesta negativa, dramática, al ofrecimiento que nosotros hicimos de diálogo, de restablecimiento de relaciones siguiendo el llamado del Papa. El Papa llamó al diálogo, lo repitió varias veces. Dijo, hay que usar la diplomacia con los países vecinos. Respondimos a ese llamado. Y lo que Bolivia ha hecho entonces es respondernos con esta acusación infundada en contra de nuestro cónsul. Por eso que he dicho que esto llega a un límite. ¿Límite en qué sentido? Bueno, no vamos a seguir respondiendo porque esta es una campaña comunicacional. Aquí hay un doble discurso. Por un lado, el gobierno boliviano reclama principios importantes, pero por otro lado no es capaz de respetarlos cuando se refiere a Chile. De modo que este doble discurso francamente es inconducente y por eso digo, llega a un límite. Nos vemos en La Haya, dije. ¿En qué sentido? Bueno, ellos decidieron ir a La Haya, no tienen voluntad política de restablecer relaciones diplomáticas, ahí quedamos. Ya, pero las relaciones consulares no están en riesgo. Mire, de parte de Chile no, pero yo no puedo predecir lo que va a hacer Bolivia, porque francamente las acciones han sido impredecibles. ¿Para qué voy a mencionar todas las cosas que se dice por parte de Bolivia hacia nuestro país, hacia nuestras autoridades? Ahora, recordemos solamente una frase. Se dijo a la presidenta de la República y a los presidentes de Perú, de México y de Colombia que eran, y cito, lacayos del imperialismo. Ministro,
¿Se siente respaldado Evo Morales después de que el Papa le diera el apoyo a Bolivia? Le digo, le diera el apoyo porque después en el avión de regreso el Papa dijo no es injusta la aspiración marítima boliviana, que lo que quiere decir es justa la aspiración marítima boliviana, y creo que ningún jefe de Estado ha dicho una cosa similar. ¿Estoy en lo correcto? Mire, una aspiración, un anhelo, como lo dijo el propio cardenal Esati, tiene que basarse en la realidad. Así lo dijo el cardenal Esati, en los hechos. Y un anhelo siempre choca contra la realidad. La realidad es que existe un tratado válido y vigente que estableció las fronteras entre los dos países y que ha estado vigente durante 110 años. Esa es la realidad. El Papa no tomó partido. Pero cuando dice que es justo... No, perdón, el Papa no tomó partido. Dice no es injusto, que lo mismo que decir que es justo. Bueno, no es injusto un anhelo. Claro, yo quisiera ser jugador profesional y jugar en el Bayern, ese es mi anhelo, pero se enfrenta a una realidad. Yo soy un jugador de fútbol relativamente mediocre, aunque de repente hago goles, y además a mi edad creo que no tenía condiciones, pero ese sería mi anhelo. Y el anhelo choca contra la realidad, pero el Papa no dijo de ninguna manera yo quiero mar con soberanía para Bolivia, yo quiero acceso soberano. Pero le parecía justa la aspiración. Ni siquiera dijo eso. No me parece injusta. Pero ni siquiera dijo eso, no, porque dijo, ni siquiera dijo, no me parece injusto que Bolivia pida acceso soberano al mar, no dijo eso. No, la aspiración marítima. Ahora, es un jefe de Estado, ministro, cuando un jefe de Estado dice una declaración como esta, tampoco hay una reacción de protesta de nuestro gobierno hacia ese Estado. Mire, el Vaticano sabe perfectamente cuál es nuestra posición respecto al tema, y se lo hemos comunicado por las vías que corresponden. Porque y eso lo saben desde el Papa antes. Podría estar mal informado, incluso citó que durante el gobierno y dijo del expresidente Lagos hubo conversaciones, entiendo que, pero no lo tengo muy claro, fue bastante vago en su apreciación general. ¿Está mal informado o el Papa se manda solo? Bueno, mire, el Papa es el Santo Padre. Yo creo que a él no lo manda nadie, está claro, de modo que él puede decir lo que crea conveniente, y claro, hay que diferenciar el papel de jefe de Estado, porque lo es, de ser el pastor de la Iglesia Católica. Pero y esas la visita dos cosas son pastoral distintas. no tuvo mucho. Bueno, eso es lo que usted dice, y yo creo que me parece justo como una percepción. Y nosotros le comunicamos a la Santa Sede nuestras opiniones antes y después. Yo, de hecho, se sabe, porque fue público, fui al Vaticano, me entrevisté con el cardenal Parolin, que es la segunda autoridad del Vaticano, y también estuve con Monseñor Gallagher, que es el secretario para las relaciones con los estados, un equivalente a una suerte de canciller del Vaticano. Tuve una conversación de 1 hora 20 minutos, conocen muy bien nuestra posición sobre este tema bilateral con Bolivia, y luego estuvo, como se sabe, la propia Presidenta de la República en un diálogo privado con el Papa, y luego tuvimos otro diálogo con el secretario de Estado y con el secretario Gallagher. Pero usted dice antes y después, también hubo una respuesta después de Chile, después de la visita. Bueno, no me voy a referir a lo que pueda haber ocurrido a nivel reservado, porque eso es del ámbito reservado de la diplomacia. Nos vemos en La Haya, dijo usted, a Bolivia. ¿Cuándo nos podríamos ver en La Haya? Mire, no lo sé, cuando la Corte decida informarnos sobre el fallo respecto a este paso procedimental, que fue la interposición por parte de Chile de objeciones preliminares a la competencia de la Corte. Eso lo decide la Corte, lo anuncia oportunamente, lo que hace es llamar a los agentes de ambas partes y decirle en tal plazo vamos a comunicar el fallo. Realmente, según lo que me cuentan, sería 1 semana, 2 semanas desde el llamado a los agentes. Antes de diciembre. Probablemente antes de diciembre, eso es lo que se ha venido diciendo durante bastante tiempo, pero no sabemos. En esto hay que respetar a la Corte. Yo escuché al agente de Bolivia decir ya una fecha aproximada. Yo no tengo ninguna información y yo creo que hay que respetar a la Corte. ¿De Bolivia sale la fecha aproximada que es menos certera? Yo creo que nosotros respetamos a la Corte y a los jueces y a sus procedimientos, y no nos anticipamos a lo que pueda decidir hasta que se nos comunique formalmente. Ministro, pero se está preparando la diplomacia chilena porque Bolivia ha dicho que La Haya no es el último paso en la aspiración marítima.
y ha ganado la batalla comunicacional. Mire, yo diría cada cosa a su debido tiempo. Si Bolivia pretende otra cosa, es un mensaje muy importante para la Corte. Porque si un país va a la Corte Internacional de Justicia, es porque ese es el ámbito donde quiere colocar su demanda. Pero si ya está diciendo que tiene alternativas, lo que está sugiriendo es que el plan de ir a la Corte no es nada más que una manipulación de ese espacio, que es una politización de la Corte. O que no agota la Corte me parece muy su aspiración. La Corte Internacional de Justicia es el ámbito superior máximo de Naciones Unidas para ver las diferencias entre los estados. Claro, pero como la demanda es para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar, pero si no logra la instancia, no hay una instancia superior, no hay una instancia de apelación. Claro, a la Corte pero no pueden ir por Justicia. otro lado, por ¿Qué fuera, otro lado? OEA, por ejemplo. Bueno, pero eso es... La OEA no es una instancia jurisdiccional, es una instancia política. Claro, pero ¿no? ir por el tema político para lograr... Porque ya la comunidad internacional usted coincidirá está, conmigo sí, que Bolivia ha estado haciendo esto durante décadas. De modo que, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a volver a ir a la OEA, va a volver a plantear esto en los foros internacionales, lo que le causa un cierto fastidio y agotamiento a los que tienen que escuchar mes tras mes, año tras año, el mismo planteamiento que va en contra de lo que está establecido en el derecho internacional, que es que hay que respetar los tratados, hay que respetar la palabra empeñada. Y este es un tratado que hay que decírselo a nuestros compatriotas. Chile lo ha respetado integralmente y no fue idea nuestra, fue propuesta de Bolivia. Fue un presidente boliviano, un candidato a presidente boliviano que fue elegido sobre la base de que este era un buen tratado para ellos. Perfecto. Y con el hecho de que se establece ahí salida al mar, porque Bolivia tiene salida al mar, lo que no tiene es soberanía, por cierto. Lo que no tiene, sí. Ministro, queríamos hablar también de otro tema, porque en tema de derechos humanos conocimos la semana pasada archivos que se desclasificaron respecto al caso Quemados. Le quería preguntar si estos archivos ya fueron traducidos y enviados al ministro Carroza. Efectivamente, lo que hay son creo que 5 o 6 cables desclasificados del gobierno norteamericano que se refieren al caso del asesinato de Rodrigo Rojas de Negri y el intento de asesinato de Carmen Gloria Quintana. Y esos cables fueron debidamente traducidos al castellano. Yo tuve contacto con el juez Carroza en su momento, él me expresó interés en contar con esos documentos a la brevedad, de modo que de hecho el día viernes, recién pasado en la mañana hablé con el juez y ya en la noche teníamos traducidos los documentos y ya se los hicimos llegar, así que él los tiene en su poder. Ministro, aquí se ha hablado de que hay muchos pactos de silencio. ¿Podrían estar en estos cables en Estados Unidos la respuesta a muchos de estos pactos de silencio que pueden continuar? ¿Hay otros cables? Bueno, yo creo que la respuesta le compete al juez instructor, es decir, al juez Carroza, determinar si tienen valor, si hay allí elementos importantes, ya sea relevantes para establecer la verdad como para establecer si hay algún pacto de silencio. Pero mi pregunta es si Estados Unidos puede tener más cables que pueda desclasificar para entregar más verdades. Bueno, así es. De hecho, nuestra embajada en Washington está trabajando con el Departamento de Estado para que Estados Unidos desclasifique un conjunto de documentos que no fueron desclasificados en esta gran cantidad de documentación que fue hecha pública bajo la administración Clinton, que es donde está la mayoría. De hecho, estos cables a que se ha hecho referencia para el caso denominado Quemados vienen de esa época, ya estaban desclasificados de hace bastante tiempo, pero es una enorme cantidad de documentación. O sea, alguien tiene que empezar a leerlo. Exactamente, pero eso se hizo en la Cancillería, se hizo un análisis focalizado en algunos casos y tratando de entregar a la justicia todo aquello que se estimaba relevante, pero siempre puede haber más y en este caso sabemos que hay un conjunto de cables que no fueron desclasificados, estamos pidiendo a Estados Unidos
que lo haga. Y luego también estamos viendo la posibilidad que, habiendo pasado 30 años, el gobierno norteamericano pueda levantar estos párrafos tarjados que tienen muchos de estos cables, de estos documentos. Así que son dos cosas distintas. Primero, que se desclasifique la porción pequeña que todavía no se ha desclasificado respecto a este periodo. Es del periodo hasta el año 90. ¿Y el resto que se les quite? Y el resto que se quite los párrafos tarjados, que son documentos, algunos de los cuales ya están desclasificados, son de conocimiento público, pero que sin embargo que no se pueden saber enteramente porque están estos párrafos eliminados en negro. ¿Hay algún indicio sobre qué casos pudieran estar en estos cables que ustedes han pedido que se desclasifiquen? Mire, son bastante amplios, algunos de ellos se refieren al caso Letelier, pero no puedo decirlo con certeza, pero lo que sí puedo afirmar es que estamos trabajando con el gobierno norteamericano para, ojalá, que ellos procedan con estas dos medidas que estamos demandando. Ministro Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí en CNN con nosotros conversando de varios temas. Había bastante que conversar a raíz de lo de Bolivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.